Si aprendes a controlar tu silencio, nadie podrá controlarte a ti. La mayoría de las personas pasan su vida entera huyendo de una sola cosa: el silencio. Le temen porque, en el silencio, no hay donde esconderse. Stico no siempre fue el hombre que ves hoy. Hubo un tiempo en el que su mente era una cárcel de reacciones automáticas. Reaccionaba a cada mensaje de texto, a cada crítica en el trabajo, a cada mirada que no lograba descifrar. Vivía en un estado de alerta constante, agotando su energía en batallas que no existían fuera de su cabeza. Vivía con la mente saturada, una mezcla de comparaciones constantes y una ansiedad silenciosa que él llamaba vida normal. Estaba perdiendo su claridad, su enfoque y, lo más grave, el control sobre su propio destino. Todo por un enemigo invisible que todos alimentamos: el ruido. Su transformación no comenzó con un gran evento épico, ni con una revelación mística. Comenzó con un momento de profunda incomodidad. Un día, el ruido se detuvo por obligación. Se quedó solo, sin distracciones, sin música para anestesiar el pensamiento, sin notificaciones para validar su existencia, y por primera vez en años, se escuchó a sí mismo. Lo que encontró no fue agradable. Vio una mente agotada, llena de resentimientos inútiles y emociones que lo gobernaban como a un títere. Ahí, en esa soledad incómoda, comprendió la verdad que el mundo intenta ocultarnos. No es el caos externo lo que nos desgasta, sino nuestra incapacidad de quedarnos en silencio y observar. Ese fue el inicio de un proceso lento e implacable. No fue un cambio de la noche a la mañana, sino la construcción de una autoridad interna basada en hábitos que nadie ve, pero que lo cambian todo. Hoy, Stico ya no pertenece al ruido. No se pierde en discusiones estériles, ni entrega su paz al mejor postor. En este video, vas a descubrir los 10 hábitos que reconstruyeron su mente y lo hicieron imparable en silencio. Presta atención, porque el hábito número 7 es el que la mayoría no tiene el valor de enfrentar, pero es el que define quién tiene el mando de su vida y quién sigue siendo un esclavo del entorno. El primer cambio de Stico no fue algo que el mundo pudiera ver. No hubo anuncios ni grandes gestos. Todo ocurrió en ese espacio privado donde solo él habitaba. Al principio el cambio se sintió como una pérdida, pero pronto entendería que era su mayor victoria. Antes de su transformación, Stico era una herida abierta. Cualquier estímulo externo, una crítica injusta, un mensaje ignorado o un comentario fuera de lugar, lograba sacarlo de su centro. Él creía que responder con fuerza era sinónimo de carácter, hasta que la realidad lo golpeó con una verdad brutalmente incómoda. Reaccionar no es fuerza, es una confesión de pérdida de control. Cuando dejas que alguien altere tu estado de ánimo, le estás entregando las llaves de tu vida. Stico decidió recuperar esas llaves. Empezó a practicar el silencio cuando sentía el impulso de defenderse. Cuando todo gritaba dentro de él, exigiendo una respuesta, él elegía no decir nada. Al principio se sintió débil, como si estuviera permitiendo que otros ganaran. Pero con el tiempo, descubrió que el que no reacciona se vuelve invulnerable. Las cosas no dejaron de ser intensas, pero él dejó de amplificarlas con su propia energía. Stico se dio cuenta de que la mayoría de sus problemas no nacían de lo que sentía, sino de lo que decía sin pensar. Las palabras impulsivas son flechas que no se pueden recuperar. Introdujo en su vida una herramienta poderosa: la pausa estratégica. Antes de emitir cualquier juicio o respuesta, aprendió a preguntarse: ¿es esto necesario? ¿Aporta algo real o es simplemente más ruido para el mundo? La mayoría de las veces, descubrió que la respuesta más inteligente era el silencio. No hablaba más, pero empezó a hablar con un peso y una autoridad que antes no tenía. Aprendió que el respeto no se gana gritando, sino sabiendo cuándo callar. El cambio definitivo ocurrió cuando Stico dejó de huir de sí mismo. Decidió crear momentos de silencio absoluto, sin pantallas, sin distracciones, sin música,
solo él y la marea de sus pensamientos. Al principio, su mente era un caos de ruido y ansiedad, pero no huyó. Se quedó ahí, observando cómo sus emociones subían y bajaban como las olas sin identificarse con ellas. Esos 5 minutos de quietud se convirtieron en su refugio. Fue en ese silencio donde comprendió que no todo lo que pasa por su mente merece su atención. Al dejar de prestar atención a lo irrelevante, su mente dejó de estar dispersa. Por primera vez en su vida, Stico tenía el mando. Pero esto era solo la superficie. A medida que su silencio crecía, Stico comenzó a notar que había fugas de energía en lugares que antes consideraba normales. Hubo un momento en el que Stico pensó que ya tenía el control. Creía que el camino estaba trazado, pero pronto descubrió que había un enemigo más sutil, algo que seguía drenando su energía vital cada día, sin que él pudiera notarlo. Stico se dio cuenta de que su mente nunca descansaba, no por lo que vivía, sino por todo aquello sobre lo que sentía la obligación de opinar. Vivía atrapado en la trampa moderna, creer que cada noticia, cada publicación en redes sociales o cada discusión ajena exigía una postura de su parte. Sin darse cuenta, estaba cargando con pesos que no le pertenecían. Ahí entendió una verdad incómoda. Tu opinión no es necesaria para que el mundo siga girando. Empezó a soltar. Dejó de involucrarse en debates estériles y de reaccionar ante lo que no podía cambiar. En ese momento, su mente, por primera vez en años, se volvió ligera. Antes, Stico escuchaba solo para preparar su próxima respuesta. Ahora, decidió escuchar para entender. Este cambio lo transformó en un observador implacable. Empezó a notar lo que los demás gritaban sin hablar, sus miedos, sus inseguridades y sus intenciones reales detrás de palabras vacías. Dejó de competir por tener la razón en cada conversación. Descubrió un poder oculto. Cuanto menos hablaba, más veía. Y cuanto más veía, menos necesitaba decir. Pero había algo más profundo, un veneno silencioso que lo perseguía: la comparación. Ver los logros de otros, las vidas editadas en una pantalla y sentir que la suya siempre estaba un paso atrás. Hasta que una reflexión lo golpeó con fuerza. Compararse es abandonar el propio camino. Cada segundo que pasaba mirando hacia afuera era un segundo que dejaba de avanzar hacia adentro. Stico decidió dejar de mirar a los lados. Al enfocarse únicamente en su propio proceso y en su propio ritmo, la ansiedad se disolvió. Entendió que cuando dejas de competir con la sombra de los demás, finalmente tienes la energía para construir tu propia luz. Sin embargo, para proteger esa luz, Stico tuvo que enfrentar su adicción más grande. Algo que todos llevamos en el bolsillo y que nos está robando el alma en pequeñas dosis de dopamina. Stico ya no reaccionaba al mundo exterior y había dejado de compararse con los demás, pero aún sentía una inquietud bajo la piel. No era algo que viniera de las personas, sino de algo mucho más silencioso y adictivo. Se dio cuenta de que su mente no estaba fallando, simplemente estaba saturada por lo que él mismo le permitía entrar. Vivía atrapado en el ruido del contenido rápido y la información constante. Se despertaba y lo primero que hacía era buscar la validación en una pantalla. Llenaba cada segundo de soledad con ruido para no tener que procesar su propia realidad. Entendió que cada estímulo, cada video sin propósito y cada noticia alarmante le robaba un fragmento de su atención y de su paz. Entonces, tomó una decisión radical. Empezó a ser el guardián de su propia mente. Dejó de consumir todo lo que lo agitaba. Cambió el estímulo barato por la intención clara. Menos ruido, más claridad. El cambio más difícil, sin embargo, no fue soltar el teléfono, sino dejar de escapar de sí mismo. Antes, Stico no soportaba el silencio de una habitación vacía. Siempre necesitaba algo sonando para acallar sus dudas y sus miedos, porque cuando el ruido externo se apaga, la voz interna se vuelve ensordecedora. Pero decidió quedarse. Sin música, sin distracciones, enfrentando sus propios pensamientos sin filtros.
Al principio fue incómodo, incluso doloroso, pero después fue revelador. Aprendió a reconocer sus emociones sin huir de ellas. La soledad dejó de ser un enemigo para convertirse en su espacio de mayor poder. Encontró una paz que no depende de que alguien esté a su lado o de que el mundo lo aplauda. Cuando aprendes a estar bien contigo mismo, dejas de ser un mendigo de la atención ajena. Sin embargo, para que esta paz fuera definitiva, Stico tuvo que enfrentar al juez más implacable de todos, la voz que vivía dentro de su propia cabeza. Stico había transformado su entorno y su consumo, pero aún quedaba una batalla silenciosa que nadie más podía ver: la forma en la que se hablaba a sí mismo en la oscuridad de su mente. Durante años, Stico fue su juez más cruel. Ante cada error, se castigaba. Ante cada duda, se repetía que no era suficiente. Lo hacía en silencio todos los días, sin darse cuenta de que se estaba entrenando para el fracaso. Comprendió entonces que nadie en el mundo exterior lo estaba dañando tanto como su propia voz interna. Decidió cambiarla, no por un optimismo vacío, sino por una honestidad basada en el respeto. Empezó a hablarse como alguien que busca avanzar, no como alguien que busca rendirse. Cuando fallaba, ya no se destruía, se corregía y seguía adelante. En ese momento, su mente dejó de ser su peor enemigo para convertirse en su aliado más leal. Hubo un último cambio que lo separó definitivamente de su antigua versión. Dejó de sentir la necesidad de responder a todo. Antes, las provocaciones, las críticas y las opiniones ajenas le robaban la paz porque sentía que debía defenderse. Ahora, Stico elige. A veces habla, pero muchas veces simplemente no dice nada. Ese silencio absoluto dice más que cualquier argumento o explicación. No es evasión, es entendimiento. Es comprender que no todo vale su energía y que el verdadero poder reside en el control total de sus propios impulsos. Cuando logras controlar lo que ocurre dentro de ti, el mundo exterior pierde el poder de decirte quién debes ser. Stico no se volvió un hombre fuerte de un día para otro. No hubo un momento mágico ni una fórmula secreta que lo resolviera todo. Lo que cambió su realidad fue algo mucho más profundo y a la vez mucho más simple. Una serie de decisiones silenciosas repetidas cada mañana. Fue la elección de no reaccionar cuando el ego gritaba por defensa. Fue la disciplina de observar cuando los demás se perdían en el juicio. Mientras el mundo corría desesperado tras la siguiente distracción, él aprendió a detenerse. Mientras todos hablaban para llenar el vacío, él aprendió a escuchar. Hoy, el ruido ya no lo controla. Las opiniones de los demás han dejado de ser su brújula y las emociones ya no son sus dueñas. No es que el mundo se haya vuelto un lugar más pacífico, es que él ha cambiado su forma de habitar en él. Ha entendido que el verdadero poder no reside en hacer más ruido que el resto, sino en dominar el silencio absoluto que nace desde dentro. Pero ahora, la pregunta ya no es sobre Stico, es sobre ti. ¿Cuántas veces hoy entregaste tu paz por algo que no tenía importancia? ¿Cuántas veces llenaste un momento de silencio solo por el miedo a encontrarte contigo mismo? No necesitas cambiar tu vida entera mañana, solo necesitas un instante de honestidad. Porque cuando te atreves a quedarte en silencio, empiezas a verte de verdad. Y cuando finalmente te controlas a ti mismo, nadie más podrá hacerlo por ti. Si este mensaje ha resonado en el lugar correcto, demuéstralo con un acto de voluntad. Escribe en los comentarios: hoy elijo el silencio. No lo hagas por nosotros, hazlo como un compromiso contigo mismo. Y si buscas construir una mente que sea un refugio de fuerza y claridad en medio del caos, suscríbete a Stico en silencio. Aquí no encontrarás más ruido para tu día, sino las herramientas para transformar ese ruido en poder real. El mundo seguirá gritando. La pregunta es: ¿vas a seguir escuchándolo a él o vas a empezar a escucharte a ti?